Hola, como siempre, espero que estén bien. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas de las respuestas que hoy dio el secretario de Recursos Naturales, Waldemar Quiles Pérez, sobre la orden administrativa que tiene que ver con el tema de la parguera, que como ustedes saben ha generado bastante controversia. Y voy a compartir con ustedes esta información para que usted mismo sea el que evalúe y pase juicio sobre lo que dijo. Miren, yo le pregunté al secretario cómo llegó a él la orden administrativa que él firmó, ese borrador. Y lo que él explicó en las vistas públicas fue que el día del nombramiento, luego de ser nombrado por la gobernadora, él fue al Departamento de Recursos Naturales y llegó a su oficina, se sentó en su escritorio y vio un paquete de órdenes administrativas que estaban en asuntos pendientes, y que él cogió ese paquetito y vio las órdenes administrativas y vio de qué se trataban esas órdenes administrativas, y cuando vio la de la parguera dijo: esta es la que voy a evaluar. Entonces las demás, según él dijo, no las evaluó, no las leyó, simplemente como los temas él entendía que no eran una emergencia, pues los dejó en asuntos pendientes, y todavía el día de hoy siguen en asuntos pendientes, según digo en las vistas públicas. Se cogió la orden administrativa, ese borrador que tiene que ver con el caso de la parguera, y que, como ustedes saben, que implica a los suegros de la gobernadora, y que en tan solo 2 horas, según contestó a mis preguntas, leyó la orden administrativa, evaluó el expediente de esa orden administrativa, consideró todo el análisis que tiene que ver con el reglamento del Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de la Junta de Planificación, el memorando de entendimiento con las agencias federales y todo el andamiaje jurídico que tiene que ser evaluado para saber si en efecto ese borrador, que por primera vez él lo estaba leyendo, cumplía con todos los parámetros en ley. Entonces, miren lo que él está diciendo, porque incluso, según dijo en estas vistas públicas, antes de su nombramiento, él no tenía conocimiento de ese borrador, no lo había leído, no había entrado en contacto con los documentos que tenía el expediente, y que fue por primera vez al llegar a su escritorio que apareció ese borrador, y que él entendió que era una emergencia ambiental que exigía, como ex militar, que él firmara esa orden administrativa en ese momento, luego de apenas 2 horas de análisis y evaluación sobre un caso tan complejo que, como ya el país conoce, lleva aproximadamente 6 décadas en controversia. Y le digo más, como él justifica su acción alegando que esto era una emergencia ambiental, pues no hay la menor duda entonces que uno debería concluir que el secretario designado debe ser entonces un experto en el tema de la parguera, porque él pudo hacer una evaluación cabal, alegadamente, de todo lo que implicaba esa orden administrativa. Ahora bien, cuando se le preguntó si él pudiese nombrar otras emergencias ambientales en Puerto Rico, el secretario dijo que no podía, que él tenía que conjeturar, que especular, que deben existir, según dijo, otras emergencias ambientales, otros casos parecidos a la parguera, pero que él, en esta vista pública de hoy, que él no podía nombrar ninguna otra, que la única que aparentemente él conocía era el caso de la parguera, que evaluó en 2 horas, porque tampoco tenía conocimiento de lo que esa orden administrativa disponía, hizo el análisis y ¡pacatá!, le estampó su firma, y ya ustedes conocen el resto de la historia. También le pregunté si había consultado con la gobernadora previo a firmar esa orden administrativa, toda vez que es evidente que esa orden administrativa iba a tener un efecto particular en la opinión pública, toda vez que implica de forma directa a los suegros y por lo tanto a la familia de la gobernadora. Pues el secretario indicó que no, que él no lo consultó con la gobernadora, que es que él llegó a su escritorio allí cuando se encontró con eso y que vio ese documento que le pareció tan fantástico, pues que él ejecutó, porque como él es un ex militar, pues él tenía que ver eso, darse cuenta que eso era importante, y le estampó la firma y no lo consultó
con la gobernadora de Puerto Rico, que él sabía que tenía, ¿no?, a sus suegros en la discusión de todo este asunto. Sin embargo, fíjense, muy interesante, no le consultó a la gobernadora para firmar esa orden administrativa en su primer día, luego de, ¿verdad?, habiendo sido nombrado en apenas unas horas. No le consultó a ella, pero hoy a las vistas públicas vino acompañado de uno de los asesores legales de la gobernadora en Fortaleza. Es decir, no le consulta a la gobernadora la firma de la orden administrativa, pero hoy a las vistas públicas ante el Senado comparece acompañado de uno de los asesores legales de la gobernadora en Fortaleza. Muy particular, ¿no? O sea, yo hubiese entendido que pudo haber venido acompañado tal vez de algún asesor legal de la agencia para la que se le designó dirigir. Y por último, obviamente pasaron más cosas y contestó más cosas, pero yo estoy compartiendo algunas de las que a mí me llamaron la atención y particularmente aquellas dirigidas a las preguntas que yo le hice. También le pregunté si tenía conocimiento de que la secretaria saliente, la licenciada Anaís Rodríguez, había dejado por escrito una nota estableciendo que ella no había solicitado la redacción del borrador de esa orden administrativa. Esto fue en diciembre pasado. Y que en efecto, según su evaluación como secretaria en aquel momento, esa orden administrativa era contraria a derecho, es decir, no estaba bajo los parámetros legales correspondientes y que por lo tanto ella no le daba el visto bueno a proceder con esa orden administrativa. El secretario nombrado dijo que él no tenía conocimiento de que la secretaria saliente haya objetado esa orden administrativa y esas fueron sus respuestas. Yo les comparto esta información porque a mí me parece que las respuestas dejan mucho que decir y evidentemente abonan a serios cuestionamientos sobre el desempeño de este funcionario desde mi perspectiva, su proceder. En sus primeras horas de haber sido nombrado, lo descalifican para continuar en ese cargo. Evidentemente, no contará con mi voto para ser confirmado como secretario de Recursos Naturales. Me sospecho, a la luz de las preguntas que escuché hoy de la mayoría de la delegación del partido PNP, que el secretario, con toda probabilidad, pudiera ser confirmado. Creo que las preguntas de mis compañeros del PNP estuvieron dirigidas a rehabilitar al secretario nombrado y por lo tanto, por eso conjeturo que hay una posibilidad de que esa mayoría en el Senado vote a favor de su nombramiento. Lo mantendré informado de lo que ocurre en el proceso de confirmación del secretario de Recursos Naturales y cualquier noticia importante pues se las compartiré como siempre a través de mis redes sociales.